Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de algo muy particular. Vamos a hablar, como siempre, de un montón de cosas, pero traigo aquí entre manos un disco. Como siempre, los lunes recomiendo algo de música, que es esta joya que está aquí, que se llama Back to Black de Amy Winehouse, que es una de las cosas más impresionantes que he escuchado en mi vida, con una producción verdaderamente increíble y que tiene una historia también igual de increíble, igual de desgarradora que siempre. Si tuviéramos que hablar sobre Amy Winehouse, pues es una persona que solamente vivió 27 años, nació en el 83, murió en el 2011 y pues fue una cantante, compositora de origen británico, muy clavada en el mundo del jazz, del rhythm and blues y del soul. Y en la última etapa pues empezó a grabar cosas ligadas como al ska y al reggae. Pero el gran aporte, digamos, de Amy Winehouse, pues, sin duda va a estar ligado íntimamente al mundo del jazz. Y pues, desafortunadamente, porque no se puede decir de otra manera, Amy Winehouse solamente grabó 2 discos. Después salieron, ya saben, Lost Bell y ese tipo de cosas, pero digamos que de las producciones que hizo, nada más hizo 2. El primer disco, que es una belleza, pero no alcanza el nivel de perfección del Back to Black, que es Frank, que es un disco que salió en el 2003 y producido por Island Records y trabajado por Salam Remy, quien es un productor muy importante y que marcó básicamente la carrera de Amy Winehouse. Este disco pues tiene influencias muy variadas. Sabemos que se llama Frank en homenaje a Frank Sinatra, porque sabemos que ella contó en una entrevista que pues, sí, que toda su familia escuchaba a Frank Sinatra. Digamos que el primer acercamiento que tiene con el mundo del jazz, digamos que está íntimamente ligado a este fenómeno. Digamos que fue un disco bien recibido, un disco que vendió más o menos unas 600,000 copias, que para el 2004 eso equivalía a un disco de doble platino, digamos, ¿no? Y sin duda fue un predecesor, digamos, una entrada al mundo de la música muy interesante y nos daba una idea de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y sabemos que esto es relativamente interesante porque el Frank, digamos que le abrió paso a un disco importantísimo que es este que está aquí, que es del que estamos hablando, y este disco que se llama Back to Black es un disco que se produjo en el año 2006. Salió prácticamente ya en los últimos meses. Yo recuerdo más o menos haberlo conocido incluso un poco más adelante. Y tendríamos que decir que alcanzó ventas brutales. Se calcula más o menos que en su estreno habrá vendido ya casi cerca de los 2 millones de discos. Y eso volvía prácticamente el disco pues un éxito. Y sabemos que hasta ahora alrededor del mundo ha de haber vendido ya entre 20 y 22 millones de copias, que pues, es prácticamente algo increíble, ¿no? Y si tuviéramos que hablar pues, de este disco, tendríamos que comentar que está centrado básicamente en 3 géneros musicales, ¿no? En el soul, en el rhythm and blues y en el jazz. Digamos que son como los 3 géneros relativamente interesantes. Y una de las cosas más interesantes que pasaron en este disco es que sí, Island Records siguió trabajando con Amy Winehouse. Salam Remy, quien es el productor del primer disco, Frank, que es verdaderamente una belleza, como ya lo habíamos comentado, siguió produciendo este disco, pero Amy Winehouse tenía una amistad con Mark Ronson, quien también ha sido un productor importantísimo en varios ambientes y ha sido un productor que ha trabajado, por ejemplo, con Bruno Mars, con Coldplay, con un montón de gente, pero yo creo que el mejor trabajo que tiene Mark Ronson como productor, sin duda, es el Back to Black. Y vale la pena mencionar que prácticamente todo el disco está, por lo menos en el sentido de la composición de la música, está relacionado básicamente a Amy Winehouse, quien hizo prácticamente todas las letras dedicadas a una pareja que tenía y con quien tenía una relación muy atormentada, entre que iban y venían, y
pues en algún momento rompieron y ella produjo una de las obras más importantes, más honestas, porque eso es lo que verdaderamente cuenta dentro de la obra de Amy Winehouse. Sabemos que se llamaba Blake Fielder. Bueno, no sé si aún viva, yo creo que sí, pero pues sí eran personas como muy ligadas al mundo del consumo de las drogas y prácticamente del dolor de la separación y del hecho de que esta persona regresara con su anterior pareja, pues nació esta joya que ahorita les voy a mostrar como a detalle. Y bueno, los productores, sobre todo Mark Ronson, se propuso una cosa muy interesante que era como profundizar en el mundo del soul y profundizar en el mundo del rhythm and blues, siempre con los toques ligados al jazz. Y entonces Mark Ronson decidió trabajar a partir de la historia de la música. Digamos que recurrió a varios músicos como ejemplo y recurrió básicamente a una disquera que se llama Motown Records, que también era conocida como Tamia Motown. Y en esta disquera, pues básicamente toda la música negra de los años 60, 70 y 80 están prácticamente grabados en esa disquera. Y entonces lo que hizo Mark Ronson es profundizar en el sonido, profundizar en lo que hacían, que hacía que la Motown funcionara de esa manera. Y la Motown lo que hacía era tomar el soul más profundo, más negro de Estados Unidos y volverlo accesible a los blancos, volverlo muy pop, volverlo vendible. Y en esa disquera grabaron, o sea, los que se puedan imaginar, pues grabaron, por ejemplo, Michael Jackson, grabaron los Jackson 5, grabaron Stevie Wonder, grabó Marvin Gaye, grabaron, no sé, podríamos hacer una lista interminable, igual es un buen tema para que habláramos de esa disquera. Pero sí, pues digamos que dentro de este fenómeno de la disquera Motown, Mark Ronson decidió sacar básicamente dos estructuras que le gustaban muchísimo, que era Marvin Gaye, quien es un músico impresionante y quien tiene uno de los discos más valorados en todas las listas, un disco de soul que se llama What's Going On. Y bueno, ese fue, por ejemplo, la manera en que se manejaban los coros, la manera en que Marvin Gaye manejaba la música. Y la estructura, incluso ciertas tonalidades, pues la sacaron prácticamente Marvin Gaye. Y otro de los ejemplos, que es una de mis bandas adoradas de toda la vida y espero en algún momento hacer un disco, sería The Supremes, quien también sirvió muchísimo de ejemplo para producir este disco que se llamaba Back to Black. Y si tuviéramos que hablar prácticamente sobre otra influencia fundamental en la historia de la música y en la historia de la música prácticamente de Amy Winehouse, tendríamos que hablar de Etta James y con un disco que se llama Atlas, que es su primer disco, que es bellísimo de principio a fin y que si tuviéramos que juntar o si tuviéramos que rastrear el origen fundamental del Back to Black, tendríamos que hablar básicamente de Marvin Gaye, tendríamos que hablar de Supremes y tendríamos que hablar básicamente de Etta James. Y estos tres personajes pues han básicamente marcado pues rewind o este gusto por revivir estos ritmos que ya no son tan consumibles o que ya no eran tan consumibles, ¿no? Pero pues Amy Winehouse, con este disco que ya aclaramos más o menos sus orígenes, que básicamente yo creo que muchos de ustedes lo conocen, este año cumple 15 años y es una belleza de principio a fin y pues es una suerte como de homenaje a una persona que solamente vivió pues 27 años desafortunadamente, porque ya saben que pues esta maldición que les pasa de repente a los artistas. Y quisiera mostrarles que dentro de este rewind o de este regreso del soul también hay este interés por ejemplo, la manera en que está vestida Amy Winehouse, ¿no? Que es pues muy ligada al mundo de los años 60, 50. Incluso la tipografía con que está escrito Amy Winehouse también es una tipografía muy ligada a los años 50. Y en la parte de atrás un pizarrón que se me hace una cosa preciosa. Y quería mostrarles por la parte de adentro. Yo esta versión la tengo en CD y la tengo en vinil. Y bueno, les voy a mostrar una cosa antes de que comencemos con el mundo de la... Este es el álbum y siempre está muy clavado como con este... No sé si sacarlo.
conseguí una versión de 180 gramos, pero este es el álbum y sin duda pues también la tipografía nos recuerda perfectamente al mundo de los años 50 y 60, ¿no? Incluso la tapa de un lado es negro y del otro lado es blanco y tal vez esa sencillez, ¿no? Que de repente se había perdido, pero que nos recuerda fundamentalmente a estos álbumes como clásicos. Y como un homenaje a Amy Winehouse, quien compuso todas las letras, en la parte de atrás del disco están todas las letras de las canciones. Y pues nadie puede negar que Amy Winehouse pues, tuvo una vida muy azarosa, muy complicada. Pero en la parte donde entra el disco también tiene unas fotografías en donde se ve pues, bastante atractiva y digamos bastante bella, en el sentido de que pues no sabemos pues, este triste final que tuvo ligada al mundo del alcohol en exceso, al consumo de ciertas sustancias que desafortunadamente la llevaron a una muerte muy prematura. Y pues ahí está, creo que esta es la obra magnánima de Amy Winehouse. Creo que si no la conoce, debería de conocerla. Yo todavía recuerdo la primera vez que la escuché. Sueno como muy viejo. Pero pues sí, la oí cuando la gente oía VH1 o MTV, pues yo la primera vez oí la música y dije, esto ha de ser como de alguna banda de los años 50 que no conozco. Y después busqué el video en internet y de repente me di cuenta que era alguien completamente nuevo. Vi el primer video de Rehab porque este disco tuvo 4 sencillos. Eh, y pues es increíble. Yo creo que es una de las obras más interesantes. Yo posiblemente solamente podría ligarla con Janis Joplin, con Etta James, con algún disco de Nina Simone, porque es bellísimo de principio a fin. Pero bueno, ya le rendimos homenaje a Amy Winehouse, ya hablamos de este 15º aniversario y me gustaría que me comentara qué piensa usted de Amy Winehouse. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Me gustaría también que pues me comentara por ahí cómo conoció a Amy Winehouse, si qué piensa acerca de la muerte. A mí me parece una muerte tristísima que se pudo haber evitado y me parece pues que nos dejó huérfanos. Digamos que el mundo es mejor gracias al Back to Black. También me gustaría que me regalara un like, ya sabes, si le gusta lo que digo con la manita hacia arriba, si no le gusta con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado hay una campanita, también aplástelo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video y por favor, se lo suplico, oiga a Amy Winehouse.